Gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, por tocarme el corazón. Es una verdadera alegría podernos encontrar nuevamente para reflexionar en torno a la palabra de Dios, tomada hoy del Antiguo Testamento, del libro del Génesis. De manera muy especial, hoy yo quisiera invitarlos a que tomaran su Biblia y pudieran leer los capítulos que corresponden a la historia de Noé, donde precisamente se habla de este signo del arca de Noé. Capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, que corresponden fundamentalmente a la historia de Noé. Y aunque la reflexión estará centrada en 3 puntos de meditación, yo los invito a que con mucha atención puedan releer estos capítulos del libro del Génesis. Para poder iniciar la lectura de la palabra de Dios, siempre será conveniente poder invocar al Espíritu Santo, porque es Él quien abre los oídos del corazón, quien nos hace entender y discernir el mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así es que los invito a que demos espacio a que el Espíritu nos disponga para meditar la historia de Noé en el libro del Génesis. Ven Espíritu Santo y abunda en mi vida. Ilumíname para ser instrumento del Padre. Ilumina mi camino para poder verlo con claridad y así caminar firmemente. Amén. Si nosotros vamos releyendo estos capítulos, les decía desde el capítulo 6 en adelante en el libro del Génesis, encontraremos varias expresiones. Una de ellas nos describe quién es Noé, pero no dándonos datos biográficos, sino fundamentalmente describiendo quién es Noé delante de Dios. Noé es el hombre que escucha la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver a lo largo de estos capítulos. Noé es el hombre que dispone su vida para escuchar la voz de Dios, para descubrir qué es lo que Dios le está pidiendo. En medio de una situación tan adversa, Noé logra descubrir la voluntad de Dios y qué es lo que Dios le está pidiendo. Por eso Dios le dirá a Noé: construye un arca. Y Noé dará un paso adelante. No solamente escucha la voluntad de Dios, Noé también es capaz, con todo el corazón, de obedecer la voluntad de Dios. Esta es la segunda descripción de la cual podríamos referir que la historia de Noé en la Biblia nos refiere. Noé, el hombre obediente a la voluntad de Dios, porque Dios le ha dicho: construye un arca, y él comienza la obra que Dios le ha pedido. Y el tercer punto, no menos importante, es donde Noé se presenta como el hombre que invita a otros a escuchar la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. Cuando Noé invita a que suban al arca, pero la voz de Noé no es escuchada, como en muchas ocasiones tampoco es escuchada la voz de Dios. Así pues, en este primer punto de la meditación, yo quisiera decirles que Noé es un ejemplo para nosotros. El hombre que escucha la voluntad de Dios, que obedece la voluntad de Dios y que invita a otros a obedecer y escuchar la voz de Dios. Creo que Noé nos enseña mucho en esta historia. Noé entra en el arca. Y aquí podemos nosotros descubrir cómo Noé es obediente a la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa entrar en el arca? Entrar en el arca es entrar en el lugar seguro a donde Dios nos convoca. Es ir a donde Dios nos cuida, nos protege. El arca se convierte entonces en el símbolo de protección.
en el símbolo de cuidado de parte de Dios. Por eso, cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, tendríamos que decir, subamos al arca. El arca también significa el lugar donde se custodia la vida, donde la vida se protege. Por eso el mandato de Dios a Noé es que suba con toda su familia. Es el signo de la permanencia del hombre en la tierra. Y que suba además una pareja de cada especie para conservar la vida. Subir al arca significará, pues, custodiar la vida, cuidar la vida. Por eso podemos decir que una familia donde se guarda y se custodia la vida de todos sus miembros, una pequeña comunidad, una parroquia donde se promueven signos de vida para los que ahí participan y pertenecen, se diría que esa es una arca de Noé, porque ahí se cuida y se protege la vida. Pero también el arca simboliza el lugar donde crece la fe, la esperanza, la paciencia, porque una vez que ha terminado el diluvio, Noé tomará a aquella ave para enviarla a buscar signos de vida sobre la tierra. Y tendrá que esperar una ocasión, otra ocasión, otra ocasión para poder recuperar aquella paloma que regresa con la rama de olivo. Pero además, la fe y la esperanza crecen porque Noé sabe que Dios va a cumplir su palabra. Noé confía en que Dios lo ama, lo cuida, lo protege. Por eso lo ha llevado a este lugar seguro. Así pues, el arca simbolizará el lugar seguro con Dios, el lugar donde se custodia y se guarda la vida, el lugar donde crece la fe, la esperanza y la paciencia para que Dios actúe en nuestras vidas. Finalmente, el signo de la alianza es un recomenzar de nuevo. Dios mismo, a través del diluvio, ha purificado la tierra. Porque la expresión que van a encontrar en estos capítulos es que la vida del hombre se había pervertido delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Una purificación. Inclusive nosotros mismos en nuestra vida, cuando somos purificados por Dios, cuando en nuestra conciencia nos acercamos a recibir el perdón y la misericordia que nos vienen de Él, podemos decir, he vivido como un diluvio. El mismo signo del bautismo es pasar por el agua de la purificación de aquello que nos estorbaba para vivir según la voluntad de Dios. Así pues, hoy tendríamos que decir, a la luz de la historia de Noé, ojalá y también vivamos en nuestra vida un diluvio que nos ayude a purificarnos. Esto puede ser inclusive acontecimientos de la vida cotidiana, donde esa experiencia nos ayuda a recomenzar de nuevo. En medio de esta purificación aparece la iniciativa de Dios. Y esta iniciativa de Dios se manifiesta en querer establecer una alianza, un nuevo compromiso. Y aparecerá el signo del arco iris, este que nosotros vemos cotidianamente cuando llueve y al mismo tiempo aparecen los rayos del sol y contemplamos estos colores hermosos que se presentan ante nuestra vista como una maravilla de la propia naturaleza. Ese signo del arco iris que toca en dos extremos la tierra y que apunta hacia el cielo es el símbolo del compromiso que Dios tiene de cuidar, de proteger, de hacer crecer la vida. Por eso, Dios se acerca a nuestra vida para hacer una alianza. Y la alianza que Dios hace con nosotros, la promesa que Dios hace con nosotros es que siempre estará a nuestro lado custodiando nuestra vida y la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. El mandato de Dios que viene para Noé es: crezcan y multiplíquense. Esto es lo que Dios le da ahora como mandato y voluntad suya a Noé.
Y crecer y multiplicarse no solo significará tener descendencia, tener hijos, significará crecer como personas. Porque cuando hemos sido purificados, cuando nosotros mismos contemplamos esta alianza con Dios, lo que viene como resultado es querer crecer, madurar. Todas las personas, después de un periodo de purificación, tenemos el deseo profundo de crecer, de ir más allá, de romper nuestros límites y nuestros propios esquemas. Noé es invitado por Dios a crecer y a multiplicarse, junto con todas las especies, para volver a poblar la tierra. Inclusive podríamos decir que a imagen de las dos primeras lección divina que hemos tenido anteriormente, se podría hablar aquí de una nueva creación. Dios vuelve a colocar el orden, la vida sobre la tierra después del caos que vino con la purificación del diluvio. Multiplicarse será pues un símbolo de dar vida. Y me parece a mí que el gran mensaje que la palabra de Dios tiene en la historia de Noé precisamente es esta: custodiar la vida, cuidar la vida, mantener la vida, hacer crecer la vida y multiplicarla. Todas estas invitaciones son para nosotros un llamado de parte del Señor. Y este llamado que el Señor nos hace, nos invita a que lo realicemos en la vida de todos los días. Porque nosotros como Noé también estamos llamados a escuchar la voluntad de Dios, a obedecerla y a invitar a otros a que escuchen la voz de Dios y la obedezcan. Que la palabra de Dios hoy, que hemos reflexionado en estos capítulos del Génesis, nos ayuden a mirar el ejemplo de Noé, fiel a la voluntad de Dios, y nos lleven al compromiso de cuidar la vida en todas sus expresiones, desde el inicio hasta el final, fundamentalmente de las personas, asimismo de todo ser vivo que nos rodea. Que la palabra de Dios sea luz para nuestra vida y llevados y motivados por la oración podamos corresponder a lo que Dios ha sembrado hoy en nuestros corazones. Así, mis hermanos, que la bendición que nos viene de Dios descienda sobre todos y cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana y recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Tú y yo hemos escuchado muchas veces hablar de la Torre de Babel. ¿Sabes qué significa eso? La próxima semana reflexionaremos en torno a ese pasaje del libro del Génesis. No te lo pierdas, te espero. Dracma. Cuando pensaba en el amor, jamás te vi. Cuando pensaba en tu creación, jamás te vi. Cuando tenía una sonrisa, cuando sentía en mí la brisa, no te veía, no te veía. Gracias, oh Padre, gracias, oh Padre, por tocarme